Deuteronomio 12, por favor, hermanos. Bien, dice así la palabra de Dios. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío la podrá comer, como la de gacela o de ciervo, solamente que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Tu hijo, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner ahí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas, según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el impío podrán comer también de ellas, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua, no comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti,
cuando hicieres lo correcto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos los tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Bueno. Hermanos, creo que bien podemos decir que el tema principal de este capítulo es la adoración. La adoración que tenía que ver con tener un lugar único para el pueblo de Israel en el que debían adorar y presentar sus ofrendas. Pero para que podamos tener un mejor trasfondo, un mejor marco, quisiera que pensemos en esto. Nuestra confesión nos dice que la luz de la naturaleza nos enseña que hay un Dios que debe ser adorado. Eso es algo, una conclusión a la que podemos llegar sin las Escrituras, a la que nuestros antepasados llegaron y por eso ofrecían toda clase de sacrificios, tenían toda clase de ritos, porque estaban conscientes al ver la creación de que había un Dios que estaba por encima de todo, un Dios que dio origen a las cosas, que sostenía las cosechas, los fenómenos que consideramos naturales, que eran sostenidos por Él. Ellos reconocían algo de eso, lo distorsionaban obviamente y derivaban en esas formas de adoración que son abominables delante de Dios. Porque la luz de la naturaleza, aunque nos dice que hay un Dios y es un Dios que debe ser adorado, la luz de la naturaleza no nos dice cómo debemos adorarlo. ¿Cómo aprendemos cómo debemos adorar a Dios? Es algo que nos dice la Biblia, la revelación especial de Dios. Y quisiera que nos preguntemos, hermanos, ¿por qué Dios dejó descripciones tan detalladas? Que creo que eso es lo que encontramos aquí, acerca de cómo debemos adorar por todo el Antiguo Testamento, y tenemos también instrucciones en el Nuevo Testamento. ¿Por qué describir de manera tan detallada la adoración? De hecho, la forma en que termina Deuteronomio 12 es diciendo: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Una adoración a la que no se le puede agregar ni se le puede quitar. ¿Por qué tanto cuidado en eso? En primer lugar, porque Dios es santo y celoso. Dios no va a recibir cualquier tipo de adoración. Dios recibe la adoración que se hace con las instrucciones que Él ha prescrito. Y es parte del espíritu de lo que encontramos en este pasaje.
Pero no solo, hermanos, porque Dios es santo y celoso, describe con tanto detalle estas instrucciones. Creo que hay otra razón que podemos agregar allí, y es que, como Juan Calvino dijo, el hombre por naturaleza es una fábrica de ídolos. ¿Qué es lo que hacemos por naturaleza? Reconocemos que hay un Dios que está por encima de todo y entonces decimos, vamos a adorarlo. ¿Y cómo lo vamos a adorar? Y por naturaleza decimos, a mi manera. Y voy a prenderle veladoras a este Dios y voy a adorar no solamente a Dios, sino a toda una corte de santos. Voy a hablar con los ángeles, como dicen muchas personas en el día de hoy. Voy a hacer esta clase de sacrificios, de mandas, de ritos, de fiestas, y empezamos a agregar allí muchas y muchas otras cosas. Pues Dios, sabiendo nuestra condición después de la caída, detalla esta descripción de cómo debemos adorar. Y podemos dividir el pasaje, hermanos, en dos partes o en dos ideas. En primer lugar, Israel tenía que barrer con la falsa adoración. Y en segundo lugar, vamos a ver que Israel tenía que mantener la verdadera adoración. Había algo que tenía que quitar, la falsa adoración, y algo que tenía que mantener, la verdadera adoración. La forma en que comienza el pasaje en el versículo 2 es dándonos esas instrucciones de lo que Israel debía de hacer con los ídolos y los lugares en los que estos pueblos habían adorado a sus dioses. Y los verbos son claros, son contundentes: destruiréis, derribaréis, quebraréis, consumiréis, raeréis su nombre. 5 verbos que nos resumen lo que Israel tenía que hacer: borrar a los ídolos de la faz de esa tierra. Que no hubiera ni una pista ni una huella de lo que esas personas habían estado adorando en la tierra de Canaán. En otras palabras, barrer la adoración fabricada por el hombre. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, conociendo a Dios, sabiendo que Dios existe, ¿qué hacemos por naturaleza? Empezamos a adorar todo lo que no es Dios. Empezamos a adorar a las criaturas, a los animales, a las cosas creadas como los astros, como el sol, como la luna, o a nosotros mismos, convirtiendo la imagen del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Dios quería entonces que el pueblo purificara la tierra prometida. Y eso incluía quitar las estatuas, eso incluía derribar todos estos lugares que, por lo que sabemos, hermanos, de estas culturas, por ejemplo, en esa referencia que encontramos en el versículo 2, debajo de todo árbol frondoso, formaba parte del rito que se hacía para adorar a Acera. Y lo que se hacía, hermanos, era un pecado sexual desenfrenado, era parte del culto. Como los antiguos pensaban que una parte vital de la creación era la fertilidad, por la manera en que crecen las plantas, por los ciclos que existen en el mundo naturales, ellos decían, pues hay que celebrar esa fertilidad, y lo hacían en un desenfreno. Incluso este pasaje nos dice que había sacrificios humanos, versículo 31, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Piensen en eso, hermanos, lo abominable de ese tipo de adoración. Ahora, no solo al limpiar los ídolos, no solo Israel se estaba deshaciendo de esos falsos dioses. Hermanos, por el Antiguo y por el Nuevo Testamento sabemos que había fuerzas, seres espirituales detrás de esos ídolos. Porque el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios que lo que los paganos ofrecen a esos ídolos, aunque los ídolos no son nada, lo están sacrificando a los demonios. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Tenemos que reconocer esa dimensión espiritual. Por eso había tal necesidad de que Israel quitara todas esas cosas, porque esas cosas no solo representaban a los ídolos, sino a los demonios que se estaban oponiendo al plan de Dios, al avance de su reino, y así hasta el día de hoy.
Estas eran las instrucciones para que pudieran permanecer en la tierra. Y como nos dice el versículo 30, para evitar el tropiezo a la nación, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas y preguntando acerca de sus dioses. Esa es la primera idea entonces, barrer con la falsa adoración. Pero Israel también debía mantener, según las instrucciones que encontramos aquí, la verdadera adoración. ¿Y en qué consistía o cuál es la idea principal que tenemos aquí en el pasaje? El establecimiento de un solo lugar de adoración. ¿Dónde se iba a cumplir eso, hermanos? En el primer libro de Samuel encontramos que el tabernáculo estaba establecido en la tierra de Silo, y después con David, ¿recuerdan qué hace David? Lo traslada el arca a Jerusalén por revelación de Dios. David se da cuenta de que la tierra o la ciudad que Dios ha escogido para poner allí su presencia es Jerusalén. Encontramos con él los preparativos para el templo y después con Salomón hasta su construcción. Pero Dios había escogido ya de antemano, antes de que lleguemos a los libros de los reyes, el lugar para su adoración. ¿Por qué es tan importante esto? Había un solo Dios y por tanto iba a haber un solo lugar de adoración, que iban a llevar allí las ofrendas, los sacrificios, los diezmos, los votos o las ofrendas voluntarias. Pero vemos además, hermanos, que Dios da provisiones misericordiosas que tienen que ver también con estas instrucciones. ¿Qué iba a pasar si alguien estaba lejos del lugar de adoración? Por alguna necesidad, o por quizás ser alguna de las tribus que iba a habitar en la parte del extremo, no iba a tener tiempo, o iba a haber condiciones adversas para que no pudiera llegar a ese santuario único. Versículo 21 nos dice: si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Toda la comida que estuviera cerca del santuario tenía que ser ofrecida en el santuario. Pero si había habitantes que estaban lejos de ese lugar de adoración, a la hora de comer y de tener que dar muerte a un animal, podían hacerlo sin problema en las puertas de la ciudad. Una provisión misericordiosa. Lo mismo vemos en el versículo 15. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. ¿Qué iba a pasar si alguien estaba contaminado ritualmente y no se había purificado? E iban a tener que pasar días hasta el momento en que se hubiera purificado. No importaba, había una provisión misericordiosa. Aunque esta persona no estuviera ritualmente limpia, podía comer. Si no, imagínense, hermanos, el cuidado que tendrían que tener. La gente se iba a quedar sin comer porque era fácil contaminarse. En tercer lugar, tenemos que el Señor nos describe una atmósfera de alegría en esta adoración. Versículo 7: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis. Y lo mismo se repite en el versículo 12. Y por último, en el versículo 19, encontramos un cuidado especial para los levitas. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿Qué tienen que ver en estas instrucciones para la adoración las provisiones misericordiosas que encontramos aquí? Hay varias aplicaciones que podemos tomar de aquí. En primer lugar, Dios conoce nuestras limitaciones. Y por eso, hermanos, en estos mandamientos que encontramos, Él da provisiones misericordiosas. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué deberíamos de pensar? Y esto es una aplicación, no lo dice el pasaje, pero es una aplicación del principio. ¿Qué deberíamos de pensar de una persona que está en una ciudad, quizás en alguna parte del mundo, quizás en este país, en la que no hay una iglesia bíblica? Y ya visitó todas las iglesias que pudo encontrar en el directorio, todas las iglesias de las que tenía referencia, y no ha encontrado una iglesia. Y suponemos que busca más, y busca en el estado, y no hay en todo el estado. ¿Qué debe de hacer esa persona, hermanos? ¿Va a estar pecando si no se congrega
cuando no encuentra ninguna iglesia ni en su ciudad ni en su estado, supongamos en su país, alguien que vive en algún país como Arabia Saudita, en el que esté prohibido por completo el cristianismo. No, la intención está allí y Dios ha dado provisiones misericordiosas. Si ese es el deseo y por alguna razón providencial la persona es impedida de estar en alguna congregación, Dios no cuenta eso por pecado, con tal que el deseo esté allí y en realidad no haya ninguna iglesia. Solamente, hermanos, para darles una aplicación de cómo se vería este principio. Lo encontramos en el Nuevo Testamento también, cuando el apóstol Pablo dice que las ofrendas deben ser según la posibilidad de cada uno, que lo más importante al momento de ofrendar es el deseo, es la intención. Pero además aprendemos, hermanos, que Dios espera alegría en nuestra adoración. Dios esperaba que al momento de que el pueblo comiera, se regocijara, que al momento de ofrecer estos animales como sacrificio para Él y decir: Señor, Tú nos has dado esto por alimento, lo consagramos a Ti, Te damos la gloria. Dios esperaba que el pueblo se alegrara, que ese fuera uno de los elementos en la adoración, el ambiente que predominara. Creo que lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento, una adoración que es alegre. Y por último, con ese cuidado de los levitas, hermanos, es interesante que Dios se detenga a dar una instrucción que tiene que ver con misericordia cuando nos está hablando de las instrucciones para la adoración. El Señor diciendo: no se olviden de esto. Todo esto es bien importante, pero no se olviden de los levitas. Hagan misericordia. ¿Qué relación tiene eso con el Nuevo Testamento? Hemos visto que Israel tenía que barrer la falsa adoración, e Israel tenía que mantener la verdadera adoración en un solo lugar. Juan capítulo 4, hermanos, en esa conversación entre el Señor Jesús y la samaritana, nos ayuda a aplicar este pasaje para nuestro tiempo. Juan 4, 21. Jesús le dijo a aquella mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, el monte de Gerizim, el monte en donde adoraban los samaritanos, será una falsa adoración, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cómo? Si Jerusalén había sido la ciudad escogida por Dios para poner allí su presencia. ¿Cómo Jesús puede decir eso? Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, en el Nuevo Testamento, y aquí estoy resumiendo mucho, pero en el Nuevo Testamento el centro de nuestra adoración no es un templo como tal, no es un templo en la ciudad de Jerusalén. Aún si lo reconstruyeran, no sería ese el centro. El centro de nuestra adoración es Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Señor lo dice en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 2. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y el apóstol Juan agrega ahí la nota que ellos, cuando el Señor resucitó, se acordaron y entendieron lo que había dicho, que Él no estaba hablando del templo, sino que Él estaba hablando de su propio cuerpo. Así el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El fundamento de este nuevo templo es Jesucristo. ¿Y de qué está compuesto este templo? De piedras espirituales. De nosotros, los que somos creyentes, de piedras vivas. Así que, hermanos, en un sentido Dios sigue teniendo un solo lugar, pero ese solo lugar es una persona. No es un lugar físico, no está circunscrito a una ciudad como en Jerusalén, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Y adoramos al Padre en espíritu y en verdad cuando lo adoramos solamente por medio de Jesucristo. Así que, aunque las circunstancias han cambiado de lo que encontramos en ese pasaje al día de hoy, los principios siguen siendo los mismos. Dios ha terminado
determinado la forma en que debemos adorarlo. Y esa forma es solamente por Jesucristo y con las instrucciones que Él nos ha dado en el Nuevo Testamento. La palabra, la cena del Señor, el bautismo, los cantos. Esa es nuestra adoración, hermanos. Y eso es lo que tenemos que guardar. Como el Señor dice, cuidarás de no añadir a ello y de no quitar de eso que Dios nos ha dado. Hermanos, adoremos entonces y hagámoslo en ese espíritu de alegría, de gozo, de ver cómo el Señor ha traído el cumplimiento de eso que había hablado, un solo lugar de adoración, pero que ahora se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, reunidos en Él, hemos venido esta mañana a adorarle. Amén, hermanos.